Bueno, vamos a recordar que por la premura del tiempo vamos a hacer unas 3, 4 preguntas. Me van a disculpar a donde no lleguemos. Ya habrá tiempo también más adelante en el mismo movimiento y las próximas visitas que nos vas a realizar, Gustavo, a la ciudad y al departamento, de seguir haciendo muchas más preguntas. Vamos entonces con 3, 4 preguntas demasiado cortas, por favor. Ya se la respondió. Bueno. Buenas tardes, señor Gustavo. Yo soy de la ciudad de Valledupar. Estoy aquí en Medellín actualmente. Soy parte del programa Ser Pilo Paga y pues soy un defensor también de la universidad pública. Y pues quería preguntarle a usted, pues que usted hacía referencia que, bueno, el programa soluciona, pero en una pequeña medida, al problema que tenemos hoy de los jóvenes en Colombia. De 500.000 que salen anualmente del bachillerato, solamente un 1% cubre el programa y una, no sé qué número, pero una pequeña cifra logra entrar a las universidades públicas. Entonces le pregunto yo, ¿qué alternativas para la educación y para jóvenes como en mi caso, que venimos de la provincia, que como es bien sabido que de pronto la educación en grandes ciudades es mejor? ¿Qué propuesta tendría usted para sacar a toda esa juventud de allá y ofrecerle pues esa calidad de educación que nos merecemos? Bueno, vamos a darle la palabra por acá a un amigo, discúlpenme. Doctor Petro, muy buenas tardes. A todos los amigos y amigas, muy buenas tardes. La pregunta para usted, doctor Petro, y primeramente me la identifico en breve. Soy un ciudadano lastimado por los dos grupos que han sido, digámoslo así, al margen de la ley, por paramilitares y por guerrilla. Pero en mi corazón no existe la palabra odio, porque yo creo en Dios y Dios es amor. Inclusive le traje un librito, doctor Petro, para que lo lleve de recuerdo. Soy yo. La pregunta del millón es: hay un pisco en la salud que suma por ahí 4 billones o 6 billones de pesos. ¿Cómo usted va a reponer o qué proyecto tiene para poder recolectar ese dinero que se lo comieron los señores, digamos, gerentes o políticos que totalmente acabaron con muchas EPS? Muy buenas tardes, doctor Petro. Vamos a darle espacio a una mujer que desee preguntarle. Ya hablamos 2 hombres, vamos a darle la palabra a 2 mujeres. Doctor Petro, soy de San Rafael, Antioquia y vivo en Bello. Soy petrista a morir. ¡Que viva Petro, futuro presidente de Colombia! Doctor, ¿qué vamos a hacer con la reforma pensional de Colombia? Bueno, muy bien, vamos a terminar entonces acá con una dama. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Monroy. Pues estoy viviendo en la ciudad de Medellín este año, soy de Bogotá. Pues la verdad yo quería preguntar es cuál va a ser la inclusión social de los jóvenes y estudiantes en todo este proceso pues de la política y eso, porque la verdad yo siento pues como artistas que somos, nosotros pues nos compete, o sea, ser sensibles, ¿sí? Y la verdad yo he notado mucho que hace falta mucho la inclusión de los jóvenes, de los estudiantes y la oportunidad de poder estudiar. Me vine precisamente para Medellín porque en Bogotá no encontré la oportunidad de poder estudiar. Entonces salí de un colegio municipal y, o sea, hay como muchas diferencias de la capital, de salir de un colegio distrital a salir de un colegio municipal. Entonces yo quiero saber cómo también tener voceros estudiantiles y pues cómo sería esa inclusión. Muchas gracias. Vamos entonces a terminar con esta ronda de preguntas.
Bueno, varias preguntas alrededor de la educación y alguna por allí sobre pensiones que nos pone. Cada tema de esas es una conferencia, una enorme discusión. Solo por dar una brevedad, me gustaría que los interesados en el tema del régimen pensional exploraran dos modelos. Nosotros tenemos un modelo que es el de los fondos privados de pensiones, originario de Estados Unidos y con una aplicación en Chile muy extensa. Las mayores manifestaciones que hoy se hacen en Chile es contra ese sistema. Ha salido 1 millón de personas a las calles. Pues los chilenos comenzaron antes y entonces ya se dieron cuenta que el sistema de fondos privados de pensiones no pensiona. En Colombia, por ese sistema, desde que se creó, que fue en el año 93, está en la ley 100, es también parte de la ley 100, solo se han pensionado 33.000 personas por vejez, de cerca de 14 millones de afiliados. La mayoría de esos 14 millones no se va a pensionar. Y entonces debe surgir también como una propuesta progresista el cambio del modelo de seguridad social pensional en Colombia. Como no tenemos mucho tiempo para hacer, yo invitaría que exploráramos el tema del régimen pensional por pilares que se está implementando en Uruguay, es el que se piensa implementar en Chile, porque ya hay una discusión sobre el cambio del modelo. El modelo de pilares significa un primer pilar donde todos los trabajadores formales e informales de Colombia, hombres y mujeres, incluidos los que están en regímenes especiales como los militares y los educadores, cotizan al fondo y tiene un sistema de reparto simple, es decir, no es un fondo privado, que podría garantizar una pensión como salario mínimo a muchísima más gente de la que hoy puede acceder. Los otros pilares, ya porque la gente tiene más altos salarios, podría cotizarse en fondos privados, pero entonces la idea es establecer un primer pilar general y universal de cotización de todo ciudadano en Colombia, hombre o mujer, que trabaje, que al pertenecer allí garantice, una vez cumplida la edad, sí, todos, militares, congresistas, educadores, trabajadores de Ecopetrol, vendedores ambulantes, campesinos, campesinas, un pilar universal. Entonces todo el que tenga un ingreso cotiza allí una parte y la retribución es tener la pensión mínima. Ya los de altos salarios pueden escoger, fuera de pagarle al fondo, entonces ya cotizaciones de tipo individual, que llaman de capitalización. Pero como dejemos eso ahí planteado, pero sí me gustaría que equipos se pusieran a trabajar en el programa de la reforma pensional progresista en Colombia. El tema educativo y juvenil, que vuelve a ser tocado en varias preguntas, yo quisiera un poco, digamos, aportar la experiencia que como gobernante tuve. Nosotros nos guiamos bajo una tesis que quisimos probar si era cierta. La inclusión social de la juventud es básica, no solamente en términos de superar la segregación social, que es lo prioritario, sino en términos de disminuir la inseguridad ciudadana. No puede uno mirar la juventud en función de un tema de seguridad. Por eso lo prioritario de la inclusión social juvenil es la superación de la segregación social. Pero, y eso fue lo que quisimos probar, tiene una incidencia en disminuir los indicadores de inseguridad de una sociedad. Es decir, sus niveles de violencia y
Primera tesis. Segunda tesis, la inclusión social juvenil pasa por entregarle espacio y poder a la juventud. Va más allá que el tema puramente educativo. Espacio es educación, es el espacio de educación, pero más allá de la educación formal e institucional, espacio es el parque, espacio es la calle, espacio es el muro blanqueado de la ciudad, o gris más bien de las ciudades. Espacio, experiencias concretas, es el estadio de fútbol. Si la juventud no tiene espacio o restricciones al espacio, lo cobra por la vía de los hechos. Y muchas veces por la vía de los hechos puede implicar la violencia. La guerra entre jóvenes en los barrios, que aquí se llaman fronteras invisibles, y bueno, aquí se ha tenido una vivencia de eso bastante aguda, pero eso no es un problema solo en Medellín, eso está en todas las ciudades de Colombia y más de Colombia. Esa guerra por el territorio, que puede matar muchos jóvenes, es precisamente por la carencia del espacio, que entonces lo resuelven violentamente. Es otorgar espacio a la juventud, que además implica otorgar poder de decisión a la juventud, es básica en una política de inclusión social. Eso que parece carreta, nosotros lo aplicamos a ver qué pasaba. Bueno, ¿cómo se vuelve esto en concreto, en donde gobernamos? Lo que hicimos, digamos, en términos generales, fue entregar capacidad de decisión a la juventud bogotana en los colegios. No tanto como yo hubiera querido mucho más, pero digamos, cuando hablamos de la jornada única, cambiamos un poco la estrategia en el sentido de que los jóvenes decidieran esas horas adicionales que iban a estar en el colegio, que para hablar de eso entonces hay que hacer infraestructura nueva, unas inversiones en educación mucho más grandes que las que tradicionalmente se hacían. Les dijimos a los jóvenes, escojan qué les gustaría estudiar en esas horas adicionales. Y hubo una serie de preferencias, pero las mayoritarias, 20%, fueron cultura y artes y deportes. Y entonces nos experimentamos ahí una cosa que resultó bien. Pues cogimos todos los productores de arte que hay en los barrios, de conjuntos de rock, de hip hop, de poetas, de teatro, de plástica, de grafiteros, de todas las expresiones de construcción de arte en los barrios, y les pagamos a esos muchachos y muchachas por enseñarle a los jóvenes arte. Allí entraron 90.000 niños. Eran 0 y pasamos a 90.000 en 4 años. Y la consecuencia en los colegios de esa articulación de artistas populares de barrio, en las diversas expresiones, educando a los niños y a los jóvenes, y de deportistas en todas las expresiones, que también les pagamos, hasta el pibe Valderrama le pagamos, fue profesor de la Bogotá Humana, enseñando fútbol. Pues imagínense qué sienten los niños cuando el pibe Valderrama el que les está enseñando el fútbol. El sindicato se nos opuso, el sindicato de maestros dijo eso no nos gusta, pero la consecuencia inmediata fue que los jóvenes quisieron permanecer en el colegio, ganaron más amor por el colegio, las niñas disminuyeron, el porcentaje de embarazo adolescente cayó en 5.000 casos en Bogotá, de 20.000 que había, bajamos a 15, todavía es muy alto, pero eso es esencial en una política de superación de la pobreza, que la joven no se embarace adolescente. Y los jóvenes, se cayó la deserción escolar a la mitad. Esa fue una primera experiencia que además generó una explosión de actividad cultural
Incluso llegamos a tener 20.000 estudiantes de orquestas filarmónicas. Vuelto eso en los barrios, entonces la juventud barrial empezó a coger los muros a pintar arte. Al principio nos atacaron porque el grafiti salía para la clase media muy feo, pero los profesores le enseñaron calidad artística a la juventud, y hoy Bogotá es, con Berlín, Alemania, las dos ciudades de mayor desarrollo de arte contemporáneo callejero. Incluso hay expediciones de turistas que van a mirar muchos murales. Hay ya libros de los murales bogotanos. Cada vez tienen más calidad, y entonces ha descollado la ciudad como una ciudad de arte callejero. Yo me imaginaba sueños que el proceso nos llevaría a que la ciudad se volviera como una especie de lienzo de arte, pero multicolor. Obviamente el arte no es gris, es multicolor. Entonces, hay mucha. Cuando a mí me destituyeron, lo primero que hizo el alcalde que nombraron fue tapar los murales con pintura gris. Y esa mismísima noche, que sin que nadie diera orden de nada, era acongojados por el salieron cerca de 2.000 jóvenes con sprays en forma clandestina y espontánea y volvieron a pintar los murales. Y fue la primera reacción. ¿No? Fue la primera reacción contra la destitución. Fue arte. Y fue la juventud retomando su espacio. Hoy el debate en Bogotá sigue siendo el tema, porque hay sectores de la sociedad que no les gusta, pero yo siento que a partir de esa entrega de espacios, tanto en el terreno educativo como en los muros, el espacio mismo de la ciudad, pudimos avanzar en la práctica en el tema de la inclusión social juvenil. Incluso dimos un paso ya hacia el año y medio último de gobierno, que fue el diálogo directo entre el gobierno y la pandilla. 10.000 jóvenes pandilleros. No lo hubiéramos logrado al principio porque había una desconfianza total. Nosotros no sabíamos ni quiénes eran. Y la policía tenía los listados, pero no se los entregaba al distrito porque eran los listados de las capturas que iban a hacer. En la guerra entre policía y jóvenes en los barrios, que es una mala guerra. Bueno, nosotros logramos, a partir de mucha confianza que el gobernante le propuso a la juventud, logramos establecer el diálogo, y en cuestión de 3-4 meses teníamos 10.000 jóvenes pandilleros en un programa específico que consistía más o menos en lo siguiente: calculamos cuánto ganaba a partir de la actividad delincuencial el joven, generalmente hurtando celulares, en un mes. Entonces dijimos, vamos a reemplazar ese ingreso por un ingreso del Estado, a cambio que el joven entre a estudiar lo que quiera, que generalmente lo que escogió fue artes, audiovisuales, actividades de creación. El programa duró un año, no es que pudimos, lo acabó inmediatamente Peñalosa, un cura lo acabó. A propósito de la religión, nunca entendí cómo el cura acababa un programa de eso, pero esa es la realidad. Pero pudimos hacer dos cosas con el programa. La primera generación que salió graduada la sacó Peñalosa, esos salieron en todos los televisores, pero esa fue la generación que nosotros, 1.500 graduados, tenían que ser 10.000, ya no van a serlo. Pero la experiencia concreta redujo los niveles de hurto de celulares radicalmente en el centro de la ciudad de Bogotá. Por eso yo digo que la inclusión juvenil disminuye la violencia. Es una política de paz urbana. Paz urbana es un concepto que nosotros tenemos que manejar, porque no es cómo superar el conflicto armado con las FARC, es la paz urbana, mucho más compleja y mucho más social de lo que logramos. Unas encuestas con los jóvenes que nos decían por qué robaban. Yo tenía la creencia y el prejuicio que robaban para conseguir dinero para comprar drogas.
Eso era mentira. No sé si sea así en Medellín, pero por lo menos la encuesta en Bogotá lo que dio es que necesitaban el dinero para comprar los artículos que la televisión muestra como los artículos de marca social. El celular de no sé qué vaina, del Samsung, si sé cuándo, el iPhone, no sé qué, los tenis, para mostrarle a la novia o para regalarle a la novia. Es un problema, digamos, interesante discutir, ¿cierto? Porque es una sociedad de consumo que lleva a la juventud a la violencia, pero que se puede, digamos, a través de la inclusión social superar como violencia. El arte, la creación, se nos volvió, yo le llamo a la creación libertad. Cuando el Estado da el espacio, pero no le dice qué pinta, en una de esas pintaron un Petro con la boca así como el malo del Batman. Entonces, pinten lo que quieran, es la expresión libre, digamos, la libertad. La creación solo surge de la libertad. Eso nunca lo entendieron los socialistas soviéticos. El mundo del estalinismo nunca pudo entender el tema de la libertad. Por eso ese tipo de visión política uniforma a la sociedad, ¿cierto? Los pone de un solo color, un solo arte. La experiencia nuestra en Bogotá Humana, la experiencia progresista, es que si el Estado da el espacio y el creador es libre, crea. Y aparece la belleza. Así a uno no le gusta, o así sectores de la sociedad no les gusta. Y esa creación del joven es el camino de la superación de la violencia. Yo estoy absolutamente convencido que un programa de envergadura real, como prioridad de inclusión social juvenil en Medellín, volvería a la ciudad de Medellín una escuela de arte permanente, viva en las calles, y disminuiría radicalmente la violencia barrial y delincuencial que padece la ciudad de Medellín. Esa es nuestra experiencia juvenil. Ahora, cuando ustedes hablan de educación superior, y terminamos porque ya creo que nos agotó el tiempo, matemáticas, digamos, aproximadamente están saliendo 500.000 de estudiantes del 11º grado en Colombia, poco más. La cifra realmente debería ser mayor porque muchos estudiantes se salen en el 10º y en el 9º grado. Un año de educación superior en promedio vale 7 millones de pesos. Si uno quisiera que todos los estudiantes que salen estudiaran en una universidad, estamos hablando de una inversión anual de 3.5 billones de pesos, adicional a lo que ya se gasta en todo el país. Pero como el estudiante entra el primer año y además pasa al segundo, y entonces entra otra cohorte, se llama, al primer año, y finalmente una carrera acaba a los 4 o 5 años. Si uno quisiera mantener todos los que entraron en la universidad hasta terminar su profesión, el costo en 5 años se puede multiplicar 3.5 por 5, se vuelve 17 billones de pesos, sin pensar en infraestructura. Es decir, el derecho a la educación superior, para generalizarlo a la juventud que sale de los colegios en Colombia toda, no solo en toda Colombia, implicaría una adición al presupuesto educativo de al menos, al cabo de 5 años, 17 millones de pesos, comenzando con 3.5 en el primer año. Es, digamos, este cálculo matemático ya ahora es simplemente para que ustedes se hagan una idea de qué significaría en términos presupuestales volver la educación superior un derecho. Es decir, implicaría que el presupuesto educativo se le sumen 17.5 billones mínimo en 5 años.
aumentando gradualmente hasta que en el quinto año se vuelve 17.5. Y podría entrar 500.000 de estudiantes a primer año de universidad, que se convierten en 5 años en 2 millones de jóvenes adicionales dentro de la universidad pública. Ese presupuesto equivale más o menos a buena parte del presupuesto de la defensa y de la guerra en Colombia. Es decir, el derecho a la educación superior se puede garantizar en Colombia si acabamos la guerra y nos llevamos la plata que se invierte en la guerra en la universidad pública del país. Eso es para cerrar ahí. Bueno, Me han pedido, muchísimas gracias. Vamos. Me han pedido una última cosa, es que hable sobre las inhabilidades. Yo quiero que ustedes sepan, por eso, esto es lo que vamos a... Si mañana fuesen las elecciones presidenciales, nadie podría impedirme inscribirme como candidato presidencial. ¡Bravo! Y si el pueblo quisiera elegirme, ¿cierto? Nadie podría impedir que fuese presidente. Esa es la respuesta. Petro presidente, Petro presidente, Petro presidente. Vamos entonces. Las hojas con las coordenadas, direcciones, correos, twitters, Facebook. Sí, bueno, recordemos que tenemos un correo electrónico donde nos pueden escribir, porque ya con esta gran asamblea que acaba de finalizar con la presencia de nuestro máximo líder, Gustavo Petro, se da por iniciada movimiento progresista en el departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín. Vuelvo y les repito el teléfono de contacto 302-225-4749, 302-225-4749, ahí podemos escribir y ya entonces estaremos dando inicio a las primeras reuniones de Antioquia Humana de los progresistas del departamento de Antioquia. 302-225-4749. Vamos también al correo, podemos escribir todos los datos personales, número de contacto, al correo antioquiahumana2018@gmail.com. Esa información que aparece en los volantes y en la publicidad que tuvimos para el día de hoy.